Combinación de estrategias de diversificación, relacionadas y no relacionadas. No hay nada que impida a una empresa diversificarse en negocios relacionados y no relacionados. En realidad, en la práctica, la composición de los negocios de las empresas diversificadas varía en gran medida. Algunas empresas diversificadas son realmente empresas dominantes. Un negocio principal representa entre el 50 y 80% de los ingresos totales, y un conjunto de pequeños negocios relacionados o no relacionados representa el resto. Algunas empresas diversificadas están estrechamente diversificadas en torno a unos cuantos, de 2 a 5, negocios relacionados o no relacionados. Otras están ampliamente diversificadas en torno a una extensa colección de negocios relacionados, no relacionados o una mezcla de ambos. Varias empresas multiempresariales se han diversificado en áreas no relacionadas, pero tienen una colección de negocios relacionados dentro de cada área, lo que les da una cartera de negocios que consiste en varios grupos no relacionados de negocios relacionados. Existe un amplio margen para que las empresas personalicen sus estrategias de diversificación, para incorporar elementos de diversificación, tanto relacionada como no relacionada, según convenga a su propio perfil de activos competitivos y visión estratégica. Las estrategias de diversificación combinada, relacionada y no relacionada son especialmente atractivas para las empresas con una combinación de activos competitivos valiosos, que cubren el espectro desde los recursos y capacidades generales hasta los especializados. En esta figura 8.2 se presentan las distintas alternativas para las empresas que buscan la diversificación. Evaluación de la estrategia de una empresa diversificada. El análisis estratégico de las empresas diversificadas se basa en los conceptos y métodos que se utilizan para estudiar aquellas que se enfocan en un solo negocio. Sin embargo, cabe tener en cuenta algunos aspectos adicionales y dominar un par de herramientas analíticas nuevas. El procedimiento para evaluar las ventajas y desventajas de la estrategia de una empresa diversificada y decidir qué acciones emprender para mejorar sus resultados comprende de 6 pasos. 1. Evaluar el atractivo de los sectores en los que la empresa se ha diversificado, tanto individualmente como en grupo. 2. Evaluar la fuerza competitiva de las unidades de negocio de la empresa y dibujar una matriz de 9 celdas para representar simultáneamente el atractivo del sector y la fuerza competitiva de las unidades de negocio. 3. Evaluar el grado de ajuste estratégico entre los negocios a lo largo de las cadenas de valor de las distintas unidades de negocio de la empresa. 4. Comprobar si los recursos de la empresa se ajustan a los requisitos de su actual línea de negocio. 5. Clasificar las perspectivas de rendimiento de los negocios de mejor a peor y determinar cuáles deben ser las prioridades del tutelar corporativo al momento de asignar recursos a sus distintos negocios. 6. Elaborar nuevos movimientos estratégicos para mejorar el rendimiento general de la empresa. Los conceptos básicos y las técnicas analíticas implícitas en cada uno de estos pasos merecen un análisis mucho más detallado. Es por ello que nos vamos a ir paso a paso. Paso 1. Evaluación del atractivo del sector. Una de las principales cuestiones que se deben considerar cuando se evalúa el calibre de la estrategia de una empresa diversificada es el atractivo de los sectores en los que opera. Se plantean varias cuestiones. 1. Cada uno de los sectores en los que la empresa se ha diversificado representa un buen mercado para ella. 2. ¿Qué sectores de la empresa son más atractivos y cuáles menos? 3. ¿Qué atractivo tiene el conjunto de sectores en los que ha invertido la empresa? Cuanto más atractivos sean los sectores, tanto individualmente como en grupo, en los que se encuentra una empresa diversificada, mejores serán sus perspectivas de buenos resultados a largo plazo.
Cálculo de las puntuaciones del atractivo de la industria. Una herramienta analítica sencilla y confiable para calibrar el atractivo de la industria consiste en calcular puntuaciones cuantitativas de atractivo de la industria que se basen en las siguientes medidas: tamaño del mercado y tasa de crecimiento proyectada. Las industrias grandes son más atractivas que las pequeñas y en igualdad de condiciones. Las de crecimiento rápido tienden a ser más atractivas que las de crecimiento lento. La intensidad de la competencia. Los sectores donde la presión de la competencia es relativamente débil son más atractivos que los sectores cuya presión de la competencia es fuerte. Oportunidades y amenazas emergentes. Las industrias con oportunidades prometedoras y amenazas mínimas en el horizonte cercano son más atractivas que las industrias con oportunidades modestas y amenazas importantes. La presencia de un ajuste estratégico entre sectores. Cuanto más coincidan la cadena de valor y los requisitos de recursos de un sector con las actividades de la cadena de valor de otros sectores en los que la empresa opera, más atractiva será la industria para aquella que persigue una diversificación relacionada. Sin embargo, el ajuste estratégico entre sectores no es algo que una empresa comprometida con una estrategia de diversificación no relacionada tenga en cuenta cuando evalúa el atractivo del sector. Necesidades de recursos. Los sectores donde los requisitos de recursos están al alcance de una empresa son más atractivos que los sectores cuyos requisitos de capital y otros recursos podrían poner a prueba los recursos financieros y las capacidades organizacionales de la empresa. Factores sociales, políticos, normativos y medioambientales. Los sectores que tienen problemas significativos en áreas como la salud de los consumidores, la seguridad o la contaminación ambiental, o los que están sujetos a una intensa regulación, son menos atractivos que los sectores sin esos problemas. Rentabilidad del sector. Las industrias con márgenes de beneficios saludables y altas tasas de retorno de la inversión suelen ser más atractivas que las industrias con beneficios históricamente bajos o inestables. A continuación se asigna a cada medida de atractivo una ponderación que refleja su importancia relativa para determinar el atractivo de un sector, ya que no todas las medidas tienen la misma importancia. La intensidad de la competencia en un sector debe tener casi siempre una ponderación alta. Por ejemplo, de punto 2 a punto 3. Las consideraciones de ajuste estratégico deben tener una ponderación alta en el caso de las empresas con estrategias de diversificación relacionadas. Pero en el caso de las empresas con una estrategia de diversificación no relacionadas, el ajuste estratégico con otros sectores puede eliminarse por completo de la lista de medidas de atractivo. Las ponderaciones de importancia deben sumar 1. Por último, se califica cada sector en cada una de las medidas de atractivo industrial elegidas con base en una escala de calificación de 1 a 10, donde una calificación alta significa un alto atractivo y una calificación baja significa un bajo atractivo. Se debe tener en cuenta que cuanto más competitivo sea un sector, menor será su grado de atracción. Del mismo modo, cuanto más lejos del alcance de la empresa matriz estén los requisitos de recursos asociados a la presencia en un determinado sector, menor será el índice de atractivo. Por otro lado, la presencia de un buen ajuste estratégico entre sectores debería recibir una calificación de atractivo muy alta, ya que existe un buen potencial de ventaja competitiva y valor agregado para los accionistas. Las puntuaciones de atractivo ponderadas se calculan multiplicando la calificación del sector en cada medida por la ponderación correspondiente. Por ejemplo, una calificación de 8 por una ponderación de 0.25 da una puntuación de atractivo ponderada de 2. La suma de las puntuaciones ponderadas de todas las medidas de atractivo proporciona una puntuación global de atractivo del sector. Este procedimiento se presenta en la siguiente tabla. 8.1.
Interpretación de las puntuaciones de atractivo de la industria. Las industrias con una puntuación muy inferior a 5 probablemente no pasan la prueba de atractivo. Si las puntuaciones de atractivo industrial de una empresa están todas por encima de 5, es posible que sea correcto concluir que el grupo de industrias en el que opera la empresa es atractivo en su conjunto. Pero el grupo de sectores requiere un grado de atractivo mucho menor a medida que aumenta el número de sectores con puntuaciones inferiores a 5, sobre todo si los sectores con puntuaciones bajas representan una fracción considerable de los ingresos de la empresa. Para que una empresa diversificada tenga un buen rendimiento, una parte considerable de sus ingresos y ganancias debe proceder de unidades de negocio con puntuaciones de atractivo relativamente altas. Es muy importante que los principales negocios de una empresa diversificada pertenezcan a sectores con buenas perspectivas de crecimiento y con una rentabilidad superior al promedio. El hecho de que una gran parte de los ingresos y utilidades de la empresa provenga de sectores con un crecimiento lento, baja rentabilidad, intensa competencia u otras condiciones problemáticas tiende a arrastrar el rendimiento general de la empresa. Las unidades de negocio de los sectores menos atractivos son posibles candidatas a la desinversión, a menos que estén lo suficientemente posicionadas como para superar los aspectos poco atractivos de sus entornos industriales, o que sean un componente estratégicamente importante de la composición del negocio de la empresa. Paso 2. Evaluación de la fuerza competitiva de la unidad de negocio. El segundo paso para evaluar una empresa diversificada es valorar la fuerza competitiva de cada unidad de negocio en su respectivo sector. La evaluación de la fuerza y la posición competitiva de cada unidad de negocio en su sector no solo revela sus posibilidades de éxito en él, sino que también proporciona una base para clasificar las unidades de la más fuerte a la más débil desde el punto de vista competitivo y para medir la fuerza competitiva de todas las unidades de negocio como grupo. Cálculo de las puntuaciones de fuerza competitiva de cada unidad de negocio. Las medidas cuantitativas de la fuerza competitiva de cada unidad de negocio pueden calcularse por medios de un procedimiento similar al de la medición del atractivo del sector. Los siguientes factores se utilizan para cuantificar la fuerza competitiva de las filiales de una empresa diversificada. Participación relativa en el mercado. La participación relativa en el mercado de una unidad de negocio se define como la relación entre su participación de mercado y la que ostenta la mayor empresa rival del sector. Dicha participación se mide en volumen de unidades, no en dólares. Por ejemplo, si la empresa tiene una participación de mercado de 40% y su mayor rival tiene 30%, la participación relativa en el mercado de A es de 1.33. Observa que solo las unidades de negocio que son líderes en participación de mercado en sus respectivos sectores pueden tener participación relativa en el mercado superior a 1. Si la empresa B tiene una participación de mercado del 15% y el mayor rival de B tiene 30%, la participación relativa en el mercado de B es de 0.5. Entre más abajo de 1 sea la participación relativa de mercado de una empresa, más débil será su fuerza competitiva y su posición en el mercado frente a sus rivales. Costos en relación con los costos de los competidores. Las unidades de negocio que tienen costos bajos en relación con los de los principales competidores tienden a estar más posicionadas en sus sectores que aquellos que luchan por mantener la paridad de costos con los rivales más importantes. El único caso en el que la fuerza competitiva de una unidad de negocio no se ve afectada por tener costos más elevados que los de sus rivales es cuando ha incurrido en costos más elevados para diferenciar fuertemente su oferta de productos y sus clientes están dispuestos a pagar precios superiores por las características de diferenciación. Capacidad de igualar o superar a los rivales en los atributos clave del producto. En parte la competitividad de una empresa depende de su capacidad para satisfacer las expectativas de los compradores en cuanto a características, rendimiento del producto,
confiabilidad, servicio y otros atributos importantes. Imagen de marca y reputación. Una marca ampliamente conocida y respetada es un valioso activo competitivo en la mayoría de los sectores. Otros recursos y capacidades de valor competitivo. Los recursos y capacidades valiosos, incluidos aquellos a los que se accede a través de asociaciones de colaboración, mejoran la capacidad de una empresa para competir con éxito y tal vez luchar por el liderazgo de la industria. Capacidad para beneficiarse del ajuste estratégico con otras unidades de negocio. El ajuste estratégico con otros negocios de la empresa aumenta la fuerza competitiva de una unidad y puede proporcionar una ventaja competitiva. Capacidad de negociar con proveedores o clientes clave. Disponer de un apalancamiento en la negociación es una señal de fuerza competitiva y puede ser una fuente de ventaja competitiva. Rentabilidad en relación con los competidores. Una rentabilidad superior a la media de forma sistemática es una señal de ventaja competitiva, mientras que una rentabilidad sistemáticamente inferior a la media suele denotar una desventaja competitiva. Una vez que se ha establecido un conjunto de medidas de fuerza competitiva que se ajustan a las circunstancias de las distintas unidades de negocio, la empresa debe asignar ponderaciones que indiquen la importancia de cada medida. Al igual que en la asignación de ponderaciones a las medidas del atractivo del sector, las ponderaciones de importancia deben sumar 1. A continuación se califica cada unidad de negocio en cada una de las medidas de fuerza que se eligieron con base en una escala de calificación de 1 al 10, donde una calificación alta significa fuerza competitiva y una calificación baja significa debilidad competitiva. En el caso de que la información disponible sea demasiado limitada para asignar con seguridad un valor calificador a una unidad de un negocio en una medida de fuerza concreta, por lo regular lo mejor es utilizar una puntuación de 5, lo que evita que la puntuación global esté sesgada hacia arriba o hacia abajo. Las calificaciones ponderadas de los puntos fuertes se calculan multiplicando la calificación de la unidad de negocio en cada medida de los puntos fuertes por la ponderación asignada. Por ejemplo, una puntuación de 6 por una ponderación de 0.15 da una calificación ponderada de 0.90. La suma de las puntuaciones ponderadas de todas las medidas de fuerza proporciona una medida cuantitativa de la fuerza competitiva global de una unidad de negocio. En esta tabla 8.2 se presentan ejemplos de cálculos de las calificaciones de fuerza competitiva de 3 empresas. Interpretación de las puntuaciones de fuerza competitiva. Las unidades de negocio con puntuaciones de fuerza competitiva superiores a 6.7 en una escala del 1 al 10 son fuertes contendientes del mercado en sus sectores. Las empresas con calificaciones entre 3.3 y 6.7 tienen una fuerza competitiva moderada frente a sus rivales. Las empresas con calificaciones inferiores a 3.3 tienen una posición competitiva débil en el mercado. Si todas las unidades de negocio de una empresa diversificada tienen puntuaciones de fuerza competitiva superiores a 5, es justo concluir que todas sus unidades de negocio son competidores bastante fuertes en sus respectivos sectores. Pero a medida que aumenta el número de unidades de negocio con puntuaciones inferiores a 5, hay razones para cuestionar si la empresa puede obtener buenos resultados con tantos negocios en posiciones competitivas relativamente débiles. Esta preocupación adquiere aún más importancia cuando las unidades de negocio son puntuaciones bajas, representan una fracción considerable de los ingresos de la empresa. Uso de una matriz de 9 celdas para representar simultáneamente el atractivo del sector y la fuerza competitiva. Se pueden utilizar las puntuaciones del atractivo del sector y de fuerza del negocio para representar las posiciones estratégicas de cada negocio en una empresa diversificada. El atractivo del sector se representa en el eje vertical y la fuerza competitiva en el eje horizontal. Cuando se divide el eje vertical en 3 regiones, atractivo,
alto, medio y bajo, y el eje horizontal entre regiones, fuerza competitiva, fuerte, media y débil, se obtiene una cuadrícula de 9 celdas. Como podemos ver en esta figura 8.3, las puntuaciones de 6.7 o más en una escala de valoración de 1 a 10 denotan un atractivo alto de la industria. Las puntuaciones de 3.3 a 6.7 señalan un atractivo medio y las puntuaciones inferiores a 3.3 indican un atractivo bajo. Asimismo, la fuerza competitiva alta se define como las puntuaciones superiores a 6.7, la fuerza promedio con las puntuaciones de 3.3 a 6.7 y la fuerza baja con las puntuaciones inferiores a 3.3. Asimismo, la fuerza competitiva alta se define como las puntuaciones superiores a 6.7, la fuerza promedio con las puntuaciones de 3.3 a 6.7 y la fuerza baja con las puntuaciones inferiores a 3.3. Cada unidad de negocio se grafica en la matriz de 9 celdas, de acuerdo con la puntuación global de atractivo y su puntuación de fuerza, y luego se muestra como una burbuja. El tamaño de cada burbuja se ajusta al porcentaje de ingresos que genera la empresa en relación con sus ingresos totales. Las burbujas de la figura 8.3 se colocaron en la cuadrícula utilizando las tres puntuaciones de atractivo industrial de la tabla 8.1 y las puntuaciones de fuerza de las tres unidades de negocio de la tabla 8.2. La ubicación de las unidades de negocio en la matriz de atractivo fuerza proporciona una valiosa orientación para el despliegue de recursos de la empresa. Las empresas situadas en las tres celdas de la parte superior izquierda de la matriz de atractivo y fuerza, como la empresa A, tienen un atractivo industrial favorable y una fuerza competitiva. Le siguen en prioridad las empresas que se sitúan en las tres celdas diagonales, que se extienden desde la parte inferior izquierda hasta la superior derecha, como la empresa C. Estas empresas suelen merecer una prioridad intermedia cuando se clasifica la asignación de recursos de la empresa matriz. Sin embargo, algunas empresas situadas en las celdas diagonales de prioridad media pueden tener perspectivas más o menos brillantes que otras. Por ejemplo, una pequeña empresa situada en la celda superior derecha de la matriz, a pesar de pertenecer a un sector muy atractivo, puede ocupar una posición competitiva demasiado débil en su sector como para justificar la inversión y los recursos necesarios para convertirla en un fuerte competidor en el mercado. Los negocios situados en las tres celdas de la esquina inferior derecha de la matriz, como el negocio B, tienen un atractivo industrial comparativamente bajo y una fuerza competitiva mínima, lo que las convierte en empresas débiles con poco potencial de mejora. En el mejor de los casos, son las que menos recursos corporativos reclaman y pueden ser buenas candidatas para desinvertir en ellas, ser vendidas a otras empresas. Sin embargo, hay ocasiones en las que una empresa situada en las tres celdas inferiores de la derecha genera considerables flujos de caja positivos. Tal vez tenga sentido conservar estos negocios y desviar sus flujos de caja para financiar la expansión de unidades de negocio con mayor potencial de crecimiento de las ganancias. La matriz de 9 celdas de atractivo fuerza proporciona una lógica clara y sólida de por qué una empresa diversificada debe tener en cuenta tanto el atractivo del sector como la fuerza del negocio al asignar recursos y capital a sus diferentes negocios. Se puede argumentar a favor de concentrar los recursos en los negocios que gozan de un mayor grado de atractivo y fuerza competitiva, ser muy selectivo al momento de realizar inversiones en negocios con posiciones intermedias en la cuadrícula y retirar los recursos de los negocios con menor atractivo y fuerza, a menos que ofrezcan un potencial excepcional de beneficios o flujos de caja. Paso 3. Determinación del valor competitivo del ajuste estratégico en empresas diversificadas. Aunque este paso puede obviarse en el caso de las empresas diversificadas, cuyos negocios no estén relacionados entre sí, ya que por su diseño carecen de ajuste estratégico, la evaluación del grado de ajuste estratégico entre los negocios de una empresa es fundamental
para evaluar su estrategia de diversificación relacionada. Pero en este caso se requiere algo más que comprobar la presencia del ajuste estratégico. La verdadera pregunta es: ¿cuánto valor competitivo se puede generar a partir de cualquier ajuste estratégico que se intente? Es probable que los ahorros de costos asociados a las economías de alcance den a una o más empresas una ventaja basada en los costos sobre sus rivales. ¿Cuánto valor competitivo se obtendrá de la transferencia entre negocios de conocimientos, tecnología o capital intelectual, o de compartir activos competitivos? ¿Puede el aprovechamiento de una potente marca paraguas o de la imagen corporativa fortalecer los negocios y aumentar las ventas de forma significativa? ¿Podría la colaboración entre negocios generar un aumento significativo de los resultados para crear nuevas capacidades competitivas? Si no hay un ajuste estratégico entre negocios significativo y un esfuerzo específico de la empresa para obtener los beneficios, hay que ser escéptico sobre el potencial de los negocios de una empresa diversificada para funcionar mejor juntos que separados. En esta figura 8.4 se presenta el proceso de comparación de las cadenas de valor de los negocios de una empresa y se señalan las oportunidades para explorar el ajuste estratégico entre negocios de valor competitivo. Paso 4. Comprobación del buen ajuste de los recursos. Los negocios de una empresa diversificada deben mostrar un buen ajuste de recursos. En las organizaciones con una estrategia de diversificación relacionada, existe un buen ajuste de los recursos. Cuando los negocios de la empresa tienen requisitos de recursos especializados, bien adaptados en puntos a lo largo de sus cadenas de valor, que son críticos para el éxito de negocios en el mercado. La coincidencia de las necesidades de recursos es importante en la diversificación relacionada, porque facilita el intercambio de recursos y la transferencia de ellos a bajo costo. En las empresas que persiguen la diversificación no relacionada, el ajuste de recursos se puede lograr cuando la empresa cuenta con sólidas capacidades tutelares o recursos de carácter general, que puede compartir o transferir a sus negocios componentes. Las empresas que persiguen la diversificación relacionada y las que combinan estrategias de diversificación relacionada y no relacionada también pueden beneficiarse si pueden aprovechar las capacidades tutelares de la empresa y otros recursos generales. Otra dimensión del ajuste de los recursos que afecta a todos los tipos de empresa multinegocios es si tienen recursos suficientes para mantener su grupo de negocios sin estar demasiado dispersos. Ajuste de los recursos financieros. La dimensión más importante del ajuste de los recursos financieros se refiere al hecho de que una empresa diversificada pueda generar los flujos de caja internos suficientes para financiar las necesidades de capital de sus negocios, pagar sus dividendos, cumplir con sus obligaciones de deuda y además mantenerse financieramente sana. Los recursos financieros, incluida la capacidad de la empresa para pedir préstamos o conseguir fondos de otro modo, son un tipo de recurso general. Aunque normalmente se puede obtener capital adicional en los mercados financieros, es importante que una empresa diversificada cuente con un mercado de capitales interno, saludable, que pueda respaldar las necesidades financieras de su línea de negocio. Cuanto mayor sea la capacidad de una empresa diversificada para financiar las inversiones en sus negocios mediante flujos de caja generados internamente, en lugar de hacerlo con la emisión de acciones o por medio de préstamos, más potente será su ajuste de recursos financieros y menos dependiente será la empresa de recursos financieros externos. Esto puede suponer una ventaja competitiva sobre los rivales de una sola empresa. Cuando las condiciones del mercado crediticio son difíciles, como lo han sido en Estados Unidos y en el extranjero en los últimos años, así como el acceso al venture capital. Un enfoque de cartera para garantizar el ajuste financiero entre los negocios de una empresa se basa en el hecho de que los diferentes negocios tienen distintas características de flujo de caja e inversión. Por ejemplo, las unidades de negocio de los sectores de rápido crecimiento suelen ser acaparadoras de efectivo, que se denominan así
porque los flujos de efectivo que pueden generar a partir de las operaciones internas no son lo suficientemente grandes como para financiar sus operaciones y necesidades de capital para crecer. Para seguir el ritmo de la creciente demanda de los compradores, las empresas de rápido crecimiento suelen necesitar considerables inversiones de capital anuales para construir nuevas instalaciones y equipos, el desarrollo de nuevos productos o mejoras tecnológicas, y la capacidad de trabajo adicional para apoyar la expansión del inventario y una mayor base de operaciones. Debido a que los recursos financieros de una acaparadora de efectivo deben ser aportados por el tutelar corporativo, los directivos de la empresa tienen que decidir si tiene sentido financiero y estratégico seguir inyectando nuevos fondos a un negocio de este tipo. Por el contrario, las unidades de negocio con posiciones de liderazgo en el mercado e industrias maduras puede ser que sean vacas de efectivo o cash cows, en el sentido de que generan importantes excedentes de efectivo por encima de lo necesario para financiar adecuadamente sus operaciones. Los líderes del mercado en sectores de crecimiento lento suelen producir considerables flujos de caja positivos por encima de lo necesario para crecer y reinvertir, porque sus posiciones de liderazgo tienden a generar beneficios atractivos y porque la naturaleza de crecimiento lento de su sector suele implicar requisitos de inversión anual relativamente modestos. Las que generan efectivo, aunque no sean atractivas desde el punto de vista del crecimiento, son valiosas desde la perspectiva de los recursos financieros. Los flujos de caja excedentes que generan pueden utilizarse para pagar dividendos corporativos, financiar adquisiciones y proporcionar fondos para invertir en las empresas acaparadoras de efectivo. Para las empresas diversificadas tiene mucho sentido financiero y estratégico mantener las que generan efectivo en buen estado, con el fin de fortalecer y defender su posición en el mercado, para preservar su capacidad de generación de efectivo y tener una fuente continua de recursos financieros para desplegar en otros lugares. General Electric considera que sus negocios de materiales avanzados, servicios de equipamiento y electrodomésticos e iluminación son negocios de productos muy rentables. Considera un grupo diversificado y de negocios como una colección de flujos de caja y necesidades de efectivo, flujos presentes y futuros. Puede ser útil para entender cuáles son las ramificaciones financieras de la diversificación y por qué puede ser importante tener negocios con un buen ajuste de recursos financieros. Por ejemplo, los negocios de una empresa diversificada muestran un buen ajuste de los recursos financieros, cuando el exceso de efectivo que generan sus negocios de productos muy rentables es suficiente para financiar las necesidades de inversión de los negocios prometedores que acaparan efectivo. Lo ideal es que la inversión en negocios prometedores que acaparan efectivo a lo largo del tiempo dé lugar a que se conviertan en empresas estrellas autosuficientes, con posiciones competitivas fuertes o líderes de mercados atractivos de alto crecimiento y elevados niveles de rentabilidad. A menudo las empresas estrellas son los negocios con productos muy rentables del futuro, cuando los mercados de las empresas estrellas empiezan a madurar y su crecimiento se desacelera. Su fuerza competitiva debería producir flujos de caja autogenerados, más que suficientes, para cubrir sus necesidades de inversión. La secuencia de éxito es, por tanto, de acaparadora de efectivo a estrella joven, pero quizá todavía una comparadora de dinero, a estrella autosuficiente que genera efectivo. Aunque la práctica de considerar una empresa diversificada en términos de muy rentable y acaparadora de efectivo ha perdido popularidad, ilustra el enfoque para analizar el ajuste de los recursos financieros y asignar recursos financieros a través de una cartera de diferentes negocios. Además de las consideraciones sobre el flujo de caja, hay otros dos factores que se deben tener en cuenta para evaluar si los negocios de una empresa diversificada presentan un buen ajuste financiero. Algún negocio individual presenta problemas financieros que le impiden contribuir adecuadamente al logro de objetivos de rendimiento de toda la empresa. Un negocio presenta un mal ajuste financiero, se absorbe una parte desproporcionada de los recursos financieros de la empresa,
mientras que hace una contribución insuficiente o insignificante al resultado final. Demasiados negocios de bajo rendimiento reducen el rendimiento general de la empresa y en última instancia limitan el crecimiento del valor para los accionistas. ¿Tiene la empresa la fuerza financiera adecuada para financiar sus diferentes negocios y mantener una buena calificación crediticia? La estrategia de una empresa diversificada no supera la prueba de ajuste de los recursos cuando las necesidades de recursos de su cartera exigen excesivamente la salud financiera de la empresa y amenazan con perjudicar su calificación crediticia. Muchos de los mayores bancos del mundo, como el Royal Bank of Scotland, Citigroup y HSBC, se encontraron en fechas recientes tan descapitalizados y sobrecargados financieramente que se vieron obligados a vender algunos de sus activos empresariales para cumplir con los requisitos reglamentarios y restablecer la confianza del público en su solvencia. Ajuste de los recursos no financieros. Al igual que una empresa diversificada, debe contar con los recursos financieros adecuados para respaldar sus diferentes negocios individuales. También debe tener un conjunto de capacidades de gestión, administración y otras capacidades parentales. Lo hacen bastante grandes y poderosas, como para respaldar sus diferentes negocios. Las dos preguntas siguientes ayudan a revelar si una empresa diversificada tiene suficientes recursos no financieros. ¿Tiene la empresa matriz o puede desarrollar los recursos capacidades específicos necesarios para tener éxito en cada uno de sus negocios? A veces resulta que los recursos que una empresa ha acumulado en su negocio principal no combinan de manera adecuada con las capacidades competitivas necesarias para tener éxito en los negocios en los que se ha diversificado. Por ejemplo, BTR, una empresa multisectorial de Gran Bretaña, descubrió que sus recursos y capacidades de gestión eran bastante adecuados para incubar sus negocios de manufactura industrial, mas no para la tutela de sus negocios de distribución. National Tire Services y Somers Group, con sede en Texas. En consecuencia, decidió desprenderse de sus negocios de distribución y centrarse exclusivamente en la diversificación en torno a la fabricación industrial a pequeña escala. En el caso de las empresas que buscan estrategias de diversificación relacionadas, un desajuste entre sus activos competitivos y los factores clave de éxito de un sector puede ser lo bastante grave como para justificar la desinversión en ese sector o no adquirir un nuevo negocio. Por el contrario, cuando los recursos y capacidades de una empresa se ajustan a los factores clave de éxito de los sectores en los que no opera, estudiar con detenimiento la posibilidad de adquirir empresas en ellos y ampliar la gama de negocios de la empresa cobra sentido. Los recursos de la empresa matriz son demasiado afectados por las necesidades de recursos de uno o más de sus negocios. Una empresa diversificada debe evitar la sobrecarga de sus recursos y capacidades, una situación que puede surgir cuando 1. Se lanza una oleada de adquisiciones y la dirección se ve obligada a asimilar y supervisar muchas empresas nuevas muy rápidamente. 2. Carece de recursos suficientes para realizar un trabajo digno de crédito en el proceso de transferencia de habilidades y competencias de una de sus empresas a otra. Cuanto mayor sea la diversificación, mayor será la preocupación sobre si los ejecutivos de la empresa están sobrecargados por las exigencias de dirigir de forma competente tantos negocios diferentes. Además, cuanto más vinculada esté la estrategia de diversificación a la transferencia de conocimiento o tecnologías de los negocios existentes a los recién adquiridos, más tiempo y dinero habrá que dedicar a desarrollar una reserva de recursos suficientemente sólida para suministrar a estos negocios los recursos y capacidades que necesitan para tener éxito. De lo contrario, su reserva de recursos acaba repartiéndose demasiado entre muchas empresas y la oportunidad de lograr resultados de 1 más 1 igual a 3 o sinergia se escapa. Paso 5. Clasificación de las unidades de negocio y asignación de una prioridad para asignar recursos. Una vez que se ha evaluado la estrategia de una empresa diversificada desde la perspectiva del atractivo del sector, la fuerza competitiva, la adecuación estratégica y el ajuste de los recursos,
El siguiente paso es utilizar esta información para clasificar las perspectivas de rendimiento de las empresas en una escala de mejor a peor. Esta clasificación ayuda a los ejecutivos de alto nivel a asignar a cada empresa una prioridad para decidir si la apoyan con recursos e inversión de capital. La ubicación de las diferentes empresas en la matriz de 9 celdas de atractivo industrial fuerza competitiva proporciona una base bien sólida para diferenciar a las empresas con altas oportunidades de aquellas que no las tienen. Por lo regular, las empresas competitivamente fuertes en sectores atractivos tienen perspectivas de rendimiento mucho mejores que aquellas competitivamente débiles en sectores poco atractivos. Además, las perspectivas de ingresos y ganancias de las empresas en sectores de rápido crecimiento suelen ser mejores que las de aquellas que operan en sectores de lento crecimiento. Por regla general, las filiales con las mejores perspectivas de ganancias y crecimiento, con posiciones atractivas en la matriz de 9 celdas y con un sólido ajuste estratégico y con suficientes recursos, deberían recibir la máxima prioridad en la asignación de recursos corporativos. Sin embargo, cuando se clasifican las perspectivas de los diferentes negocios de mejor a peor, normalmente lo prudente es tener en cuenta también el rendimiento pasado de cada negocio, en lo que respecta al crecimiento de las ventas y de las ganancias, su contribución a las utilidades de la empresa, el rendimiento del capital invertido en el negocio y el flujo de caja de las operaciones. Aunque los resultados pasados no siempre son un indicador confiable de los resultados futuros, sí indican si una empresa funciona bien o tiene problemas que superar. Asignación de recursos financieros. En la figura 8.5 se presentan las principales opciones estratégicas y financieras para asignar los recursos monetarios de una empresa diversificada. La desinversión de negocios con perspectivas de futuro muy débiles y de negocios que carecen de un ajuste estratégico y o de recursos adecuados es una de las mejores formas de generar fondos adicionales para su reasignación a negocios con mejores oportunidades y mejor ajuste estratégico y de recursos. Los flujos de caja libres de las empresas que generan efectivo también se suman a la reserva de fondos que pueden redistribuirse de forma útil. Lo ideal es que una empresa diversificada disponga de los recursos financieros suficientes para reforzar o hacer crecer sus negocios actuales, realizar las nuevas adquisiciones que sean deseables, financiar otras oportunidades de negocio prometedoras, pagar la deuda existente y aumentar periódicamente el pago de dividendos a los accionistas y o recompensar acciones. Pero en la práctica, los recursos financieros de una empresa son limitados. Por lo tanto, para hacer el mejor uso de los fondos disponibles, los altos ejecutivos deben dirigir los recursos a los negocios con las mejores perspectivas y desinvertir o asignar un mínimo de recursos a aquellos con perspectivas marginales. Por eso es tan importante clasificar las perspectivas de rendimiento de los distintos negocios de mejor a peor. Los usos estratégicos de los recursos financieros de la empresa deberían tener prioridad sobre las consideraciones estrictamente financieras, a menos que haya una razón de peso para reforzar el balance de la empresa o recompensar mejor a los accionistas. Paso 6. Elaborar nuevos movimientos estratégicos para mejorar los resultados generales de la empresa. Las conclusiones derivadas de los 5 pasos analíticos anteriores establecen la agenda para idear movimientos estratégicos que mejoren el rendimiento general de una empresa diversificada. Las opciones estratégicas se reducen a 4 grandes categorías de acciones que podemos ver en la figura 8.6. 1. Seguir de cerca la línea de negocio existente y aprovechar las oportunidades que ofrecen estos negocios. 2. Ampliar el alcance de negocio de la empresa a través de nuevas adquisiciones en otros sectores. 3. Desinvertir en algunos negocios y reducir la base de operaciones comerciales. 4. Reestructurar la línea de negocio de la empresa y dar una nueva cara a la composición de la empresa. 1. Mantener la línea de negocio actual. La opción de mantener la línea de negocio actual
Tiene sentido cuando los negocios actuales ofrecen atractivas oportunidades de crecimiento y se puede contar con ellos para crear valor económico para los accionistas. Mientras el conjunto de negocios existentes tenga buenas perspectivas y sea congruente con la estrategia de diversificación de la empresa, no es necesario realizar grandes cambios en la combinación de negocios. Los ejecutivos de la empresa pueden concentrar su atención en obtener el mejor rendimiento de cada uno de los negocios y dirigir los recursos corporativos hacia las áreas de mayor potencial y rentabilidad. Los detalles de qué hacer para obtener un mejor rendimiento de la actual variedad de negocios deben ser dictados por las circunstancias de cada negocio y el análisis anterior de la estrategia de diversificación de la empresa matriz. 2. Ampliar la base de negocios de una empresa diversificada. En ocasiones las empresas diversificadas consideran conveniente crear posiciones en nuevos sectores, ya sean relacionados o no. Hay varios factores de motivación. Uno de ellos es el escaso crecimiento que hace que el potencial aumento de las ganancias y las utilidades de una empresa recién adquirida resulte atractivo. El segundo es la posibilidad de transferir recursos y capacidades a otras empresas relacionadas o complementarias. La tercera es la rápida evolución de las condiciones de uno o más de los negocios principales de una empresa, provocada por cambios tecnológicos, legislativos o demográficos. Por ejemplo, la aprobación de la legislación en Estados Unidos que permite a los bancos, las compañías de seguros y las agencias de valores entrar en los negocios de los demás estimuló una serie de adquisiciones y fusiones para crear empresas financieras de servicio completo, capaces de satisfacer las múltiples necesidades financieras de los clientes. Un cuarto factor, muy importante, que motiva la incorporación de nuevos negocios es complementar y reforzar la posición de mercado y las capacidades competitivas de uno o varios de los negocios actuales de la empresa. La adquisición de Gillette por parte de Procter reforzó y amplió el alcance de P&G a los productos de cuidado personal y del hogar. Los negocios de Gillette incluían cepillos de dientes Oral-B, rastrillos y navajas de afeitar Gillette, pilas Duracell, rasuradoras Braun, pequeños electrodomésticos como cafeteras, batidoras, secadoras de pelo, cepillos de dientes eléctricos y artículos de tocador. Johnson & Johnson ha aprovechado las adquisiciones para diversificarse más allá de sus conocidos negocios de curitas y cuidado del bebé y convertirse en un importante actor en el sector farmacéutico, los dispositivos médicos y los diagnósticos médicos. Otra vía importante para ampliar el alcance de una empresa diversificada es crecer a través de la extensión de las operaciones de los negocios existentes a mercados de otros países. Analizamos en una entrega anterior. La ampliación del alcance geográfico de una empresa puede ofrecer un potencial de ventaja competitiva excepcional, pues facilita la plena captura de las economías de escala y los efectos de la curva de aprendizaje y experiencia. En algunas empresas, el volumen de ventas necesario para realizar todas las economías de escala y o beneficiarse plenamente de los efectos de la curva de la experiencia supera el volumen que puede lograrse operando dentro de los límites de uno o varios mercados nacionales, especialmente los pequeños. 3. Repliegue una base de diversificación más estrecha. Una serie de empresas diversificadas han tenido dificultades para administrar un grupo diverso de negocios y han optado por abandonar alguno de ellos. La venta directa de un negocio a otra empresa es por mucho la opción que más se utiliza para desinvertir en un negocio. En 2017, Samsung Electronics vendió su negocio de impresión a HP para centrarse mejor en sus negocios principales de teléfonos inteligentes, televisores y chips de memoria. Pero ese es un negocio seleccionado para la desinversión. Tiene amplios recursos y capacidades para competir con éxito por sí mismo. En estos casos, la empresa matriz puede optar por escindir el negocio no deseado, como una empresa financiera y administrativamente independiente, ya sea por medio de la venta de acciones al público, a través de una oferta pública inicial, o la distribución de acciones de la nueva empresa entre los accionistas de la empresa matriz. eBay escindió PayPal en 2015 por un valor de $45,000 millones, un valor 30 veces superior al que había pagado por la empresa en su adquisición en 2002. En 2018, el fabricante de pesticidas, FMC Corp,
escindió su negocio de litio para impulsar la rentabilidad centrándose en su negocio principal. Por lo general, el repliegue a una base de diversificación más estrecha se lleva a cabo cuando la alta dirección llega a la conclusión de que su diversificación ha ido demasiado lejos y que la empresa puede mejorar el rendimiento a largo plazo, concentrándose en un número menor de negocios. Sin embargo, hay otras razones importantes para desprenderse de uno o varios de los negocios de una empresa. A veces se toma en consideración la desinversión de un negocio, porque las condiciones del mercado en un sector antes atractivo se han deteriorado de manera peligrosa. Una empresa puede convertirse en la principal candidata a la desinversión, porque carece de un ajuste estratégico o de recursos adecuados, porque es un acaparador de efectivo con un potencial dudoso a largo plazo, o porque solucionar sus debilidades competitivas es demasiado caro en relación con las probables ganancias que ofrece. A veces una empresa adquiere negocios que a la larga no funcionan como se esperaba, aunque la dirección haya hecho todo lo posible. Los resultados inferiores de algunas unidades de negocio son inevitables, por lo que se plantea la cuestión de si hay que desprenderse de ellas o mantenerlas e intentar un cambio de rumbo. Otras unidades de negocio, a pesar de un rendimiento financiero adecuado, pueden no encajar tan bien con el resto de la empresa, como se pensaba en un principio. Por ejemplo, PepsiCo se deshizo de su grupo de negocios de restaurantes de comida rápida, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut y Taco Bell, para centrarse en sus negocios principales de bebidas no alcohólicas y snacks, donde sus recursos y capacidades especializadas pueden agregar mucho más valor. En ocasiones, una medida de diversificación que parece sensata desde el punto de vista de la estrategia resulta ser un mal ajuste cultural. Cuando varias empresas farmacéuticas se diversificaron en el sector de la cosmética y la perfumería, descubrieron que su personal no respetaba la naturaleza frívola de esos productos, en comparación con la tarea mucho más noble de desarrollar medicamentos milagrosos para curar a los enfermos. La ausencia de valores compartidos y de compatibilidad cultural entre la investigación médica y la experiencia en la elaboración de productos químicos de las empresas farmacéuticas y la orientación hacia la moda y el marketing del negocio de la cosmética fue la perdición de lo que por otra parte era una diversificación en negocios con potencial para compartir tecnología, ajuste en el desarrollo de productos y cierta superposición en los canales de distribución. Una guía útil para determinar si hay que desinvertir una filial comercial o cuándo hacerlo es preguntarse: si no estuviéramos en este negocio hoy, ¿nos gustaría entrar en él ahora? Cuando la respuesta es no o probablemente no, se debe considerar la desinversión. Otra señal de que hay que desprenderse de un negocio se produce cuando éste vale más para otra empresa que para la actual matriz. En estos casos los accionistas saldrían ganando si la empresa vende el negocio y obtiene un precio superior del comprador, para quien el negocio se ajusta de forma valiosa. 4. Reestructuración de la línea de negocios de una empresa diversificada. La reestructuración de una empresa diversificada a nivel de toda la compañía, reestructuración corporativa, implica la desinversión de algunos negocios y o la adquisición de otros, con el fin de dar una nueva cara a la línea de negocios de la empresa. La realización de una cirugía radical en la línea de negocios de una empresa es atractiva cuando su rendimiento financiero se reduce o erosiona debido a que un grave desajuste entre los recursos y capacidades de la empresa y el tipo de diversificación que pretende. Demasiados negocios en sectores de crecimiento lento, en declive, con bajos márgenes o poco atractivos. Demasiados negocios competitivamente débiles. La aparición de nuevas tecnologías que amenazan la supervivencia de una o más empresas importantes. Disminución continua del valor de las acciones en el mercado de una o más unidades de negocio importantes, que son presa de competidores más hábiles. Endeudamiento excesivo, con costos de intereses que merman la rentabilidad. Adquisiciones mal elegidas que no han cumplido las expectativas. En ocasiones la reestructuración empresarial se debe a circunstancias especiales, como cuando una empresa encuentra una oportunidad única de realizar una adquisición tan grande e importante que tiene que vender varias unidades de negocio existentes para financiar la compra, o cuando una empresa necesita vender algunos negocios
para conseguir el dinero necesario para entrar en una industria potencialmente grande, con tecnologías o productos de vanguardia. A medida que se desinvierte en empresas, la reestructuración corporativa, por lo general, implica la alineación de las unidades de negocio restantes en grupos con el mejor ajuste estratégico y a continuación la redistribución de los flujos de efectivo de las empresas desinvertidas para pagar la deuda o realizar nuevas adquisiciones para fortalecer la posición empresarial de la empresa matriz en las industrias en las que ha decidido hacer hincapié. En la última década, la reestructuración corporativa se ha convertido en una estrategia popular en muchas empresas diversificadas, especialmente en aquellas que se habían diversificado en gran medida en muchas industrias y líneas de negocio diferentes. Google es un buen ejemplo de ello, ya que ha adquirido más de 200 empresas de diversos tipos en los últimos 20 años. Esta rápida expansión condujo a una reestructuración corporativa en 2015, que creó una nueva sociedad de cartera llamada Alphabet Inc., a la que se trasladaron negocios distintos de los servicios de Internet, cada uno de los cuales sería administrado por su propio presidente ejecutivo. Google siguió siendo la empresa paraguas de sus principales negocios de servicios de Internet como YouTube, Waze, el sistema operativo móvil Android y Google Search. Finalmente Google también se integró en Alphabet y se convirtió en su mayor filial. Esta reestructuración corporativa le permitió a la empresa optimizarse un poco y centrarse más en sus negocios principales, a la vez que concedió a las empresas no relacionadas una mayor independencia bajo Alphabet. La reestructuración ha logrado supuestamente gran parte de sus objetivos. Prueba de ello es que la nueva empresa alcanzó un valor de mercado de $1 billón en enero de 2020. Otros esfuerzos de reestructuración aparentemente exitosos incluyen la reorganización de Disney en 4 unidades de negocios que le permiten capitalizar las oportunidades de crecimiento, los pasos de Hulu para optimizarse en tanto se acomoda a un mayor crecimiento y los esfuerzos de Wall Street Journal para cambiar hacia una estrategia más digital. Dicho esto, hemos terminado con este gran capítulo de estrategia corporativa. Como ven, es densa y requiere varios pasos de mucho análisis y ajuste estratégico. Vamos a poner una pequeña parte para quien quiera meterse de lleno en esta temática, hablando sobre nuestro simulador de zapatos deportivos y algunos ejercicios de aprendizaje donde analizaremos algunas marcas como las marcas Blooming, la empresa L'Oreal, Johnson & Johnson, entre otras. Espero sea de su interés y seguimos aprendiendo de estrategia. Nuestra próxima entrega se basa en un tema bien importante, que es la ética, la responsabilidad social de la empresa, sostenibilidad medioambiental y estrategia. Un concepto que está súper de moda y súper importante debido a los tiempos que estamos viviendo. Dicho esto, te saludo Víctor Márquez Romo y te veo en la próxima entrega. Recuerda utilizar tus tarjetas de conceptos especiales, conceptos básicos para llenar tus ejercicios. Muchas gracias y hasta pronto.